noches, para mí también es un inmenso honor y placer poder acompañar esta noche la presentación de este nuevo libro de Claudio Fantini. A Davon, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Le agradezco en primer lugar, obviamente, a Claudio la invitación para que lo acompañara y, por supuesto, a Planeta por también participar. Una muy breve historia del conocimiento con Claudio. Corría el año 2001 y en ese momento estábamos conduciendo la mañana con Daina Rodríguez en Sarandí, 2001, era en vivo y en directo, el último año. Y estaba Alejandra Casablanca como nuestra productora. Y en una de las reuniones de producción de ese entonces, Alejandra me plantea la posibilidad de contactarnos con un columnista de la revista Noticias, que era una de las publicaciones que sistemáticamente el equipo consultaba, ¿no?, en ese entonces. Desde la revista Noticias, semana a semana allí Claudio Fantini escribía sobre temas principales del acontecer internacional. Claudio aceptó esta primera invitación que le hicimos y fue tan relevante y tuvo tan buen eco su participación que a partir de ese año 2001, semana a semana, nos ha estado acompañando e ilustrando en estos casi 16 años. Así Claudio construyó también aquí en Uruguay un prestigio de gran analista de política internacional, cimentó una relación de respeto y de admiración por su profundo conocimiento de los temas más complejos y áridos del devenir del mundo. Luego se agregaron sus columnas en el diario El País, el dictado de numerosas conferencias que numerosas instituciones lo invitaron, de forma que se fue conformando Claudio también un referente ineludible en nuestro país a la hora de analizar y de entender lo que pasa en el mundo. Son entonces 16 años de columnas semanales de Claudio en Sarandí, 16 años pródigos en hechos internacionales, ¿no? Desde el año 2001, si tomamos por ejemplo lo ocurrido el 11 de septiembre de ese año con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, que marcaría un antes y un después por las implicancias que ese atentado generaría en el mundo. Una de las grietas más relevantes generadas ya mismo al comienzo del siglo XXI. Grietas que se ensanchan y que se profundizan cada vez más, ¿no? Ya el comienzo del prólogo del libro de Claudio plantea su dilema cuando decía estas hojas están yendo a la imprenta y está por asumir o está asumiendo Donald Trump y es como una incertidumbre que se nos viene sobre el mundo, ¿no? Y los primeros meses de Donald Trump, ya Claudio va a estar comentando eso, son por demás elocuentes, ¿no? Las provocaciones a México a los pocos días, antes y después de asumir, el desaire al primer ministro de Australia cuando le corta el teléfono, los desplantes a Angela Merkel, a Naciones Unidas, a la OTAN, y en particular los últimos días, ¿no?, con los episodios ocurridos con el bombardeo a esa base aérea del gobierno sirio en represalia por el uso de armas químicas, una acusación todavía no probada, mientras, y Claudio lo analizaba la otra semana, la famosa torta de chocolate con esa frivolidad que él lo explicaba en una entrevista, conjuntamente cenando con el presidente de China, y por supuesto la bomba de Afganistán y demás. El drama y la incertidumbre que se plantea en el mundo con el avance, plantea Claudio en su libro En Oriente, del fundamentalismo musulmán, el terrorismo yihadista. Hoy hubo un atentado ahora en París, un muerto, casi dos, no estaba confirmado el segundo. Uno es seguro. Uno seguro. Y bueno, el surgimiento de los populismos en Occidente y mismo en Francia, ¿no? El domingo tendrá una prueba allí qué va a pasar con las elecciones. El flagelo de la corrupción que está golpeando muchísimos países, por ejemplo lo que está ocurriendo aquí cerca, en Brasil, ¿no? Prácticamente todo el sistema brasileño está en el banquillo de los acusados por el tema de la corrupción, no se salva a nadie prácticamente. La caída del pedestal de figuras de la envergadura de Lula da Silva, ¿no?, aquel trabajador emblemático, como tú lo planteabas, que llegó de la mano de su partido de los trabajadores a ser 2 veces presidente de Brasil, hoy es cuestionado y acusado, deberá probarse, pero está en el banquillo de los acusados por corrupción también. En definitiva, es un libro que aporta a la información y a la formación, que compromete opinión, es un libro removedor que expone los principales dilemas que enfrenta el mundo hoy, que muestra de forma cruda
las debilidades que muestran hoy los países democráticos. Una cuidadosa síntesis de las complejas interrelaciones de la política internacional, con citas relevantes que aportan al análisis histórico, político y sociológico. En definitiva, mi enfática recomendación para la lectura de este libro, un libro imprescindible para los que quieren conocer y profundizar sobre la compleja política internacional. Muchas gracias. Bueno, yo antes que nada también quiero agradecerle muy especialmente a Raúl Ponce de León, que me hace esta distinción de acompañarme. Yo me daba cosa molestarlo para pedirle, pero bueno, me animé y además de un gran periodista, y esto no lo digo yo, lo escucho por todas partes cada vez que vengo a Uruguay y me muevo por los medios periodísticos. Además de un periodista muy querido por lo profesional, es muy querido como persona también, ¿no? Lo cual para mí es un valor añadido. Uno a esta altura de la vida es como que necesita acercarse a la buena gente, ¿no? Y Raúl, además de un gran periodista, además de tener yo el honor de participar en un equipo de consagrado, en un programa prestigioso que tiene una gran audiencia, bueno, además de eso, o sea, además de capos como periodistas, son flores de tipo, ¿no? Y él me ha hecho el honor, la distinción de venir esta tarde a acompañarme. Y también quiero agradecerle a Editorial Planeta, muy especialmente a Claudia Garín, a todo ese equipo estupendo que tiene, que me han acompañado y que realmente tratar con ellos es un gusto, es verdaderamente un gusto. Un equipo que ha estado desde ayer, ha andado conmigo recorriendo medios en una maratón interminable y les quiero agradecer a Lucía, a Jimena Maresco y bueno, y a todos los demás el nombre de Claudia Garín, con quien es un placer tratar verdaderamente. Entonces, con ellos y gracias a ellos pude hacer este libro que también sale en otros países, incluido el mío, por supuesto, y que resume un puñado de ideas y miradas sobre un momento muy particular de la historia. Y una parte de este libro, que señaló también Raúl en este completo raconto que hizo, demasiado generoso para el valor del libro, pero completo sí, en una parte hay una suerte de teoría de la historia, Él nombró a John Rawls. Yo siempre, o desde hace mucho, me he sentido rawlsiano. John Rawls es un filósofo que ha tenido una gran influencia en mí y que yo quise mencionar y de algún modo hacerlo presente, porque me parece que a esta altura de la historia lo que le está pasando al mundo está reclamando que su filosofía sea restablecida y que los valores que él expresó vuelvan a ser difundidos y no enterrados como lo fueron apenas terminó la Guerra Fría, y es como que al mundo capitalista le salieron los colmillos y salió a devorar gente. Entonces sacó adelante a todos los teóricos que en el terreno liberal habían sido los contestadores de Rawls, los anti-Rawls, Nozick, von Hayek, Buchanan, ¿no? De repente el mundo empezó a promover a todos aquellos que salían a cuestionar a ese gran filósofo del pensamiento liberal, que pensó un pensamiento liberal en el cual la libertad individual y pública, los derechos individuales y públicos, tuvieran el mismo peso que el valor de la equidad.
Él quiso una sociedad de hombres libres y también iguales. Entonces yo, para llegar a John Rawls, cuyo libro, obra máxima que Raúl acaba de citar, La teoría de la justicia, fue publicado en 1971. Luego, en la década de los 80, publicaría Liberalismo Político, ¿no? Para llegar a John Rawls y la teoría de la justicia, yo parto osadamente de una posición propia respecto al contractualismo, o sea, a las visiones filosóficas que establecen o que toman como instrumento la idea de un contrato social. Ya voy a explicar a qué me refiero, pero antes que eso quiero decir que la filosofía siempre, el hombre siempre, para pensar sobre el hombre, se ha planteado una cuestión clave, una cuestión inquietante. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo es la condición humana? Para responder a si la condición humana es fundamentalmente buena o fundamentalmente mala, el hombre tiene que imaginar, el filósofo tiene que imaginar cómo era el hombre en estado natural. Nosotros conocemos al hombre social que somos nosotros, pero hay un hombre presocial. Entonces, la filosofía plantea que ese hombre presocial, ese hombre que existió antes de que exista la propiedad, la ley, el Estado, las leyes para regular la convivencia, ese hombre nos va a mostrar si el ser humano es bueno o si el ser humano es malo. ¿Cuál es el instinto que predomina? Es algo que se va a ver, plantea la filosofía prácticamente de sus orígenes, si logramos vislumbrar cómo era el hombre natural. Allí, en aquel momento presocial, antes del comienzo de la historia, la naturaleza humana al descubierto. Hace pocos días, en la ciudad en la que yo vivo, ocurrió un hecho terrible, monstruoso, que posiblemente ustedes hayan visto también en las pantallas. Dos clubes de Córdoba jugaban, Belgrano y Talleres, y en las tribunas ocurrió un asesinato, pero un asesinato cuya gravedad se multiplica inmensamente cuando uno se asoma a lo que ocurrió y cuando ve esa escena, ese vía crucis extraño de un hombre que va bajando de una tribuna, ¿no? Y todos lo van golpeando hasta que los últimos lo agarran y lo echan hacia abajo, lo arrojan de ese plato de la tribuna, lo arrojan, cae y muere. Y muerto ya en el suelo, le roban las zapatillas. Yo de chico era hincha de Belgrano. Si a mí me preguntan de quién soy hincha, yo digo de Belgrano. Hace mucho que el fútbol dejó de interesarme. También cuando era chico jugaba al fútbol y me gustaba ir a ver a Belgrano con un tío que me llevaba de niño. Pero me gustaba también jugar al rugby y me gustaba ir a ver con mis padres, que también habían jugado los partidos de rugby. Desde hace mucho tiempo yo nunca logré sentir atracción desde hace mucho tiempo por la selección argentina de fútbol. La única selección argentina que yo sigo es los Pumas, el equipo de rugby. Pero yo creo que ya, porque hasta ahora siempre que me preguntaban de qué cuadro sos, yo decía de Belgrano. Ahora ya no tengo ganas de decir de Belgrano. Pero en realidad lo que ocurrió no fue una tragedia del Club Belgrano, ni siquiera una tragedia del fútbol. No fue una muestra de que los hinchas de Belgrano son tan salvajes como para matar a una persona porque sí, porque uno pegó el grito de que era un hincha de Talleres infiltrado.
y bastó eso para que lo lincharan hasta matarlo. Uno podría decir, bueno, si esto quiere decir que los hinchas de Belgrano son salvajes, bueno, el problema queda en los hinchas de Belgrano, pero es una estupidez afirmar eso. Afirmar incluso que el fútbol lleva a los violentos es una estupidez. Incluso señalar que la sociedad está produciendo esos hechos increíbles de violencia es limitado. Esa imagen, ese extraño vía crucis de una historia que termina siendo shakespeariana. Resulta que el muchacho vio en lo alto de la tribuna a quien había asesinado a su hermano hacía un par de meses. Subió para increparle, para gritarle asesino. Entonces el otro, asustado porque lo golpeara el hermano de su víctima, dijo, mátenlo, este es de Talleres. Y empezaron a matarlo. Y este muchacho empezó en ese vía crucis, un largo recorrido tribuna abajo, donde todos lo golpeaban y el que no lo golpeaba no hacía nada por defenderlo. Hasta que llegó al último, ya donde está el balcón y de ahí viene el abismo, y lo tiran. Ya quienes lo tiraron ni sabían por qué lo estaban tirando. Sencillamente le estaban pegando y todos sumaban sus golpes en vez de sumarse a defenderlo. Y me pareció ver en esa postal que a la razón no la tenía entre los filósofos contractualistas, los que mejor plantearon el contrato social, los que como Rousseau señalaban que en el estado de naturaleza el hombre es bueno, es solidario, y después apareció la propiedad privada y por ende la ley y el Estado para protegerla, entonces el hombre se pervirtió. El hombre es naturalmente malo y socialmente pervertido. Hobbes tenía una visión exactamente opuesta. En su gran obra, El Leviatán, sentencia homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. El hombre en estado natural tiende a saquear, a atacar, a apropiarse, a lastimar al otro. Por lo tanto, el contrato social, la creación del Estado, es para proteger a los hombres de los hombres mismos. El hombre cede libertad en ese contrato social y como que en contraprestación recibe del Leviatán, del Estado, una protección. Bueno, me parece que la imagen de la cancha, de la tribuna de Belgrano, le daba la razón a Hobbes. Vimos lo peor de la condición humana en una breve historia shakespeariana que mostró lo peor de la condición humana. Todos linchando porque sí, los primeros porque se trataba de un hincha de Talleres, los siguientes porque le estaban pegando, entonces se sumaron a pegarle, y los que finalmente lo arrojaron desde la tribuna sin saber por qué, y quienes tuvieron la indecencia de a ese cuerpo agonizante robarle las zapatillas. Esa fue como una imagen terrible. Entonces, mucho antes que esto, cuando yo me senté a escribir este libro y me propuse elaborar un esbozo de teoría de la historia para desembocar en Rawls, porque Rawls me parece, y ya les voy a explicar por qué, la más brillante de las metáforas del contrato social. En su libro El contrato social, Jean-Jacques Rousseau abre el libro, el capítulo 1 empieza diciendo: el hombre ha nacido libre, sin embargo en todas partes encuentra cadenas. Ese concepto de libre es la valoración positiva del hombre en estado natural. Hobbes, como muchos siglos antes, Irineo, un miembro de la escuela de la patrística, de los padres fundadores de la Iglesia, de la filosofía cristiana, había descrito al hombre como los peces, se devoran los unos a los otros, los más fuertes o los más grandes devoran a los más pequeños.
Rawls va a hacer la lectura más equilibrada, pero yo comienzo desde lo que yo considero que es la primer metáfora del contrato social. La primer metáfora del contrato social no es el hombre lobo del hombre, ni tampoco la que plantea Rousseau en el contrato social. Él plantea un imaginario momento que ocurre en una etapa de la historia cuando a un primer hombre se le ocurre cercar un terreno un territorio y decir: este territorio es mi propiedad, por lo tanto no atraviesen este cerco porque esto es mío. Señala Rousseau, si en ese momento los otros hubieran tenido la razonabilidad de echar ese cerco por tierra y decirle: no, esta tierra no es tuya porque todo lo de la naturaleza no es de nadie en especial, sino de todos, nunca hubiera habido Estado, nunca hubiera habido ley y el hombre hubiera seguido siendo libre y naturalmente bueno. Como no fue la reacción que tuvieron los hombres, sino que dejaron ese cerco en pie y empezaron a crear otros cercos y a apropiarse de sus propias tierras, el hombre se convirtió en propietario y por ende apareció el desposeído. Y ahí empezó la perversión del hombre. Yo me atrevo a plantear en mi libro que antes que esas brillantes metáforas del contrato social, para tratar de imaginar el momento en el que el hombre sale del estado de naturaleza, donde su condición humana estaba a la vista, algunos la consideran mala, otros la consideran buena, pero estaba a la vista, yo creo que hay una metáfora más en el fondo de la historia. La primera metáfora del contrato social, explico en Abadón, es Moisés y la tabla de los 10 mandamientos. Nada más que fue una metáfora de contrato social al revés. Rousseau, Locke, Hobbes se plantearon cómo fue el paso del hombre salvaje al hombre social. Y lo que nos plantea la leyenda bíblica es cómo fue evitar que el hombre social volviera a salvajizarse. Pero lo que ocurrió en el medio fue lo mismo, el contrato social. Amén de que yo soy una persona agnóstica, soy una persona no religiosa. Al momento de considerar la historia, yo la analizo desde mi ciencia, la ciencia política. Por lo tanto, si yo fuera religioso, explicaría exactamente lo mismo que voy a explicar ahora. Yo a los profetas de aquel tiempo, todos ellos, desde Moisés a Mahoma, pasando por Jesús, los considero líderes políticos. En un tiempo donde la política se canalizaba exclusivamente por el mesianismo. Si se quería liderar, había que presentarse como Mesías. Si se quería proponer un modelo de sociedad y de estructura de poder, había que describir un tipo de Dios y un modelo celestial. Y así se canalizó el pensamiento político y social durante milenios, prácticamente hasta la Revolución Francesa. Entonces yo voy a analizar a Moisés, del mismo modo que analizo a Mahoma, como un líder político. Moisés era un líder político que tenía un problema. Su nación, la nación que lideraba, se estaba disolviendo, se estaba salvajizando, ¿no? En ese errar en el desierto. Se estaba volviendo al estado de naturaleza. Entonces él tuvo que preguntarse cómo evitarlo. Su liderazgo, su autoridad se estaba licuando en el desierto, porque sus guiados, los judíos, empezaban a salvajizarse, entonces empezaban a volverse lobos de ellos mismos y se robaban, entonces se armaba una trifulca y quedaba en un tendal de muertos, se violaban una hija o la esposa del otro y otra trifulca y otro tendal de muertos, se asesinaban, bueno, entonces se iba convirtiendo en una guerra de todos contra todos, con la cual el pueblo judío estaba por desaparecer en el desierto.
y por ende hubiera desaparecido el nacimiento de la civilización universal, de la civilización occidental. El líder, cuyo liderazgo se disolvía porque su pueblo se salvajizaba, se recluye a pensar. Sube al monte Sinaí y piensa cómo reconstruir su liderazgo. Y tiene una brillante idea. Tal vez la única que podía tener para evitar lo que quería evitar. Entonces baja y dice, no debemos hacer esto, no debemos hacer esto, no debemos hacer... Inventa el no. Inventa la ley. Pero la ley no puede regir sin un poder coercitivo que la imponga. Si yo cometo un delito y el juez que me juzga no tiene un poder policial que luego me lleve a la cárcel si me encuentran culpable, cuando me diga, bueno, lo declaro culpable, por lo tanto ahora sale, va por la 18 de julio, se toma el ómnibus 57, se va hasta el penal de Barrio San Martín, en el tercer piso, está del pabellón 2, está la celda número 503, se me encierra ahí durante 5 años, que es la condena. No voy a ir. O me llevan por la fuerza o no voy. La ley, sin poder coercitivo, no se puede aplicar. Y Moisés no tenía poder coercitivo. No disponía de una fuerza para imponer esa ley. Entonces, si no la podía imponer en la vida terrenal, él planteó el castigo post-mortem. Cuando le dijeron, ¿y por qué no podemos robar, no podemos matar, no podemos desear la mujer de nuestro prójimo? ¿Qué pasa si violamos esas leyes que nos estás planteando? Y recibiréis un castigo a eternidad, porque Jehová es el que plantea estas leyes. Estas leyes son de Jehová. Jehová pasaba a ser el Estado. No tenía ninguna otra oportunidad, no tenía ninguna otra posibilidad de lograr lo que logró. Y lo que logró es que ese pueblo en salvajización detuviera su salvajización y se atuviera al cumplimiento de esos no. Con solo mirarlos uno ve que están relacionados a los problemas que originaban trifulcas y dejaban tendales de muertos. Si no, lo lógico es que después del mandamiento que dice no desearás la mujer de tu prójimo, lo lógico sería que venga otro que diga no desearás el hombre de tu prójima. Pero no era un problema que la mujer deseara al hombre de la prójima, porque lo que generaba trifulca es cuando un tipo le violaba a la hija o la madre, o le quitaba a la esposa, y no cuando una mujer iba y le coqueteaba con el novio a otra. ¿Se dan cuenta? Esa genial idea, para mí es la primer metáfora de contrato social. Y con esa metáfora de contrato social, o en esa metáfora de contrato social, arguyendo la única posibilidad coercitiva que tenía, que no era en este mundo, tenía que ser en otro, porque en este mundo él no tenía policía, no tenía con qué hacerlo cumplir. Pero la amenaza tuvo efecto. La amenaza tuvo efecto. Y el hombre pactó, aceptó esa ley, la ley mosaica, y el pueblo judío no se disolvió, permaneció en la historia. Y ese es también el origen de la cultura occidental, porque la cultura occidental es una cultura judeo-cristiana. En rigor, el cristianismo es una religión judaica. No hay nada en el cristianismo que no sea judío. En todo caso, lo único es que el cristianismo es un judaísmo universal. El judaísmo no busca judaizar. El cristianismo y también el islamismo es evangelizador uno, es islamizador el otro. Pero en cuanto a valores, el cristianismo es una religión judía. Y Occidente es judeo-cristiana. Por lo tanto, aquel fue también nuestro origen. ¿Y cuál es la última gran metáfora de contrato social? La hizo ese queridísimo
filósofo norteamericano. La verdad que hay figuras a las que leo y he estudiado y algunas me conmueven, porque además creo que han sido inmensas personas, y ese era el caso de John Rawls. Rawls se escribe con doble B, un profesor de Harvard, que era un pensador, un profesor de filosofía, que era un pensador liberal, pero era un humanista, ¿no? Y elaboró lo que él consideraba una teoría de la justicia para que una sociedad de hombres libres, para que una sociedad liberal sea también una sociedad equitativa. Como para eso tenemos que proponer, para decir cómo debe ser la sociedad, los líderes de los tiempos en que la política era exclusivamente mesiánica. Por lo tanto, si yo quería liderar, tenía que plantearme como el elegido el ungido, y hablar como un profeta y profetizar. No había otra forma, no existían los partidos políticos, no existía el decir, mire, yo creo que nos tenemos que organizar porque esto es más justo que esto otro. No, uno tenía que plantear una idea de un Dios, ¿no? y una idea de lo que ese Dios entiende por el hombre y quiere para el hombre, ¿no? Bueno, en los tiempos posteriores, la forma es el contractualismo, es imaginar una sociedad, pero para poder diseñar una sociedad tenemos que saber cuál es la naturaleza. Si tengo que hacer una jaula, tengo que saber si ahí voy a poner un canario o voy a poner un cóndor, ¿no? Porque va a depender de eso. Si voy a hacer convivir animales en un corral, tendré que saber qué animales puedo poner a convivir, y no voy a poner un lobo y también una gallina, ¿no es cierto? Entonces tengo que saber cómo era el hombre en estado natural, o tengo que tratar de imaginarlo. John Rawls elaboró una metáfora fantástica. Primero porque es profundamente realista. No idealiza una supuesta condición humana marcada por la bondad, la generosidad. El hombre en estado natural estaría mimando al otro hombre, socorriéndolo, ayudándolo. Imagino al hombre como un ser en el que habitan solidaridades y mezquindades. Imaginamos un ser medianamente bueno y también medianamente ambicioso, mezquino. Trató de imaginar un hombre lo más real, lo más parecido a los hombres que él conocía, a los hombres que se conocen, a los hombres que somos. Y planteó la siguiente metáfora. En Teoría de la Justicia, este libro publicado en 1971 la explica maravillosamente. Esa metáfora del contrato social lleva el nombre de el velo de la ignorancia. Hobbes imaginó hombres asustados porque son todos lobos de ellos mismos, entonces buscan hacer un pacto que se parezca a un armisticio. Che, a ver, ¿cómo acordamos para no aniquilarnos entre nosotros? Démosle todo el poder a él, entreguémosle todas nuestras armas a él, y que él sea el que rija sobre nosotros, el que impere sobre nosotros. Bien. Rousseau imaginó el hombre que levantaba el cerco y se apropiaba, creaba la propiedad, y junto con la propiedad nacía el Estado. Rawls imaginó seres que debaten en una asamblea sin saber nada de sí mismos, ignorando todos de sí mismos. Vamos a suponer que somos la asamblea rawlsiana, ¿no? Y debatimos en una absoluta oscuridad. Solo tenemos nuestro pensamiento, pero ninguno de nosotros sabe nada de sí mismo ni de los otros. Si yo estoy debatiendo como si fuera una mente flotando en la oscuridad y no sé si soy rico o si soy pobre, si soy hombre o si soy mujer, si soy fuerte o si soy débil, si soy bello o si soy medio fieruchón, si no sé nada de mí mismo, y nadie con los que dialogo y debato en esta asamblea para crear las normas de nuestra convivencia, nadie sabe nada de sí mismo, todos debatimos
tras el velo de la ignorancia, esa es la imagen que hace Rawls, el velo de la ignorancia, todos vamos a acordar necesariamente dos principios. El primer principio es el de la libertad total. Ese es un principio irrenunciable del hombre. Este aquí, el Rawls liberal. El segundo principio es el de la equidad. Si yo no sé si soy rico o pobre, lo que propongo va a ser que la riqueza es posible, o sea, voy a decir que la desigualdad exista. Ya veo que soy rico, no me voy a quitar el derecho a mi riqueza, pero como no sé si soy pobre, a la riqueza le voy a poner un deber. La desigualdad se justifica y debe existir en tanto y en cuanto sea útil para los débiles, por si yo soy un débil. Entonces, todos nosotros, desde su ignorancia de sí mismos y de todos los demás que estamos debatiendo tras el velo de la ignorancia, sí y solo sí vamos a caer en esos dos principios. Primero, acordamos que somos totalmente libres. Yo no quiero que ninguno de los otros me domine. Segundo, acordamos la desigualdad por si somos los aventajados, pero acordamos la ética del socorro como una obligación de la desigualdad por si somos los desventajados. Se puede ser rico en tanto y en cuanto la riqueza sea útil también para el que no lo es. Es maravilloso leer a John Rawls y su pensamiento, ese que se resume en el libro Teoría de la Justicia, es el fundante. En rigor, él no creó un modelo de capitalismo, ya existía. El welfare state o estado de bienestar, si se quiere, había comenzado en la Alemania de finales del siglo XIX, la del canciller de hierro, Otto von Bismarck, ¿no? Aquel que construyó el primer imperio alemán, pero también hizo las primeras políticas sociales, hizo el primer estado social, porque entendió que el desequilibrio, la desigualdad, era un valor negativo para la sociedad. Pero luego, en los Estados Unidos, el país de John Rawls, tuvo en el pensamiento liberal desde el comienzo grandes pioneros. En la presidencia de Woodrow Wilson, con la que se inicia el siglo XX, se impulsa la llamada New Freedom, que fue un primer acercamiento a lo que luego, en los tiempos de Franklin Delano Roosevelt, sería el welfare state, el estado de bienestar. Un estado capitalista de hombres libres, pero donde la equidad estaba presente. Y fue el estado de bienestar en Estados Unidos y en Europa occidental el capitalismo que ganó todas las guerras, el capitalismo que derrotó al comunismo, derrotó todos los totalitarismos. Aquel fue el capitalismo más vigoroso, porque era un capitalismo sin grandes desigualdades. En ningún país comunista el obrero que mejor ganaba iba a estar mejor que el obrero que peor ganaba en los países desarrollados del capitalismo, del estado de bienestar. Lo que hizo John Rawls fue darle una teoría filosófica, fue darle un marco filosófico y jurídico, porque es también un libro de filosofía del derecho, ¿no?, al welfare state, a algo que ya existía. Terminó la Guerra Fría, el capitalismo dejó de sentirse amenazado y empezó a promoverse el ascenso del liberalismo que actualmente se conoce como neoliberalismo, aquel que no tiene el afán por la equidad, la valoración por la equidad que domina tan fuertemente como la idea de libertad y la valoración de la libertad en el pensamiento de John Rawls. Entonces, uno ve cómo de repente hoy son más conocidos filósofos y economistas
como Robert Nozick, como Frederick von Hayek, como James Buchanan, que en realidad su labor fue salir a responder y a criticar a John Rawls, ¿no? Para ellos, el fomento de la equidad en sí mismo ya era un atentado contra la libertad. Yo creo que este mundo, por eso Abaddon lo recuerda y lo evoca a John Rawls, a este profesor de la Universidad de Harvard, porque este mundo está atravesando un momento de la historia en el cual la encrucijada es precisamente una característica muy particular que ninguna sociedad y ningún modelo político y económico está sabiendo resolver. Así como a partir del siglo XVIII, con la revolución industrial, nace el capitalismo, y en el siglo XIX la revolución industrial y el capitalismo van a ser el salto en la creación de riqueza más grande que se hubiera conocido en toda la historia. Nunca las economías habían generado tanta riqueza como con la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. Pero nunca había bajado el hambre tanto en el mundo como con la revolución industrial y la irrupción del capitalismo. Sin embargo, nacieron también contradicciones fuertísimas, desigualdades fuertísimas. Y en esas desigualdades se engendraron totalitarismos, monstruos espantosos. El totalitarismo nazi, el fascismo de Mussolini y el totalitarismo marxista-leninista. En la Unión Soviética, en China, en la Camboya de Pol Pot y en tantos ejemplos más que podríamos poner en el mundo. Fíjense cómo, al mismo tiempo, con la irrupción del capitalismo, la economía había dado el máximo salto en creación de riqueza, incluso en disminución del hambre, pero también en explotación de unos con otros, en aumento de la desigualdad, ¿no? Y eso generó o engendró contradicciones que derivaron en movimientos revolucionarios y en sistemas totalitarios, estados policiales y monstruosos, como lo fueron los totalitarismos de derecha y los totalitarismos de izquierda. Ahora estamos atravesando un tiempo lleno de acontecimientos extraños, acontecimientos inexplicables. Casi diría desde finales del siglo XX en adelante. Un día nos despertamos y ya no existía más la Unión Soviética. Un imperio se cayó de la noche a la mañana. Otro día nos despertamos y un papa había renunciado. Y uno dice, pero no, los papas no renuncian, se mueren sentados en ese trono de Pedro. Había que remontarse 600 años para encontrar la renuncia de un papa, ¿no? Y así todo el tiempo, hasta que vimos un atentado como el que nunca hubiéramos imaginado, aviones incrustándose en las Torres Gemelas, convirtiéndola en dos gigantescas antorchas que finalmente se hundieron en el vientre de Manhattan. Nunca hubiéramos imaginado que íbamos a ver esas cosas. Y seguimos viendo cosas raras. Y en este último puñado de años, siguieron apareciendo fenómenos que nos permiten, como intenta Abaddon, hacer un retrato de este momento. Entonces, si tengo que retratar este momento, digo lo siguiente: este es un momento en que en las sociedades democráticas se producen grietas, fracturas en la sociedad, que hace que los que quedan de un lado desprecian, aborrecen a los que están del otro. Y en esos abismos que separan a las sociedades en partes irreconciliables, se incuban engendros demagógicos monstruosos. Para describirlo se usa un término muy de este tiempo, si bien es viejo: populismo. El populismo no es una ideología, el populismo no es de izquierda. El chavismo es populismo, el kirchnerismo es populismo, luego el populismo es de izquierda. No, el populismo es de izquierda en estas latitudes. En otras latitudes, en los capitalismos más desarrollados, el populismo es de ultraderecha. En Estados Unidos aparece la alt-right o derecha alternativa
¿no? De donde sale Steve Bannon. ¿Y quién es Steve Bannon? El ventrílocuo de Donald Trump. Donald Trump es un ser con la cabeza absolutamente hueca, solo hay ambiciones e ideas lascivas en esa cabeza, desprecio por los otros, ¿no? Desprecios raciales, desprecios sexuales, pero su ventrílocuo, Steve Bannon, supo utilizarlo, porque supo entender una característica de este momento: las grietas engendran monstruos, entonces hay que salir a buscar un monstruo, porque ese es el que va a llegar al poder. Hay otros momentos así en la historia. Alemania, cuando queda humillada, derrotada y absolutamente hundida en el hambre después de perder la Primera Guerra Mundial, engendró a Hitler, que una de las naciones más culta del mundo, sino lisa y llanamente la nación más culta del mundo, haya podido ser seducida por un demagogo que la convenció que todo va a ir mejor si conjuran ese peligro, esa impureza en la nación alemana que es la comunidad judía. Uno dice, pero ¿cómo alguien pudo hacer creer a una sociedad culta semejante artimaña? Y lo logró. Hay circunstancias en el que el peor de los discursos es el que tiene la ventaja. Yo les decía, el populismo no es una ideología, no es de izquierda o de derecha. El populismo puede ser de izquierda y puede ser de derecha porque es un método. ¿En qué consiste ese método? En generar una fractura en la sociedad y poner a unos contra otros, inocular odio político para que se odien y se aborrezcan, y convertir a una de esas partes de la sociedad partida en mi bando, al que lo convenzo que el otro no es el adversario, el otro es el enemigo. El otro no es un adversario con el que debo competir y conciliar o debatir. El otro es un enemigo al que tengo que vencer, extirpar. El otro es un peligro, una amenaza que debo conjurar. Es muy distinto que considerar al otro como un complemento, por ser distinto, por pensar diferente. Y eso es la esencia de la democracia liberal. Y la democracia es liberal o no es democracia. La democracia liberal, el otro, el que piensa diferente, es mi adversario en la competencia política, pero me complementa y yo lo complemento a él. Y esa es precisamente la riqueza de la democracia, la pluralidad, la diversidad. Yo siempre lo resumo a dos grandes filósofos, germanos ambos. Uno, Carl Schmitt, filósofo del derecho de las primeras décadas últimas del siglo XIX y primeras del siglo XX, que él es el que crea en una obra que es una suerte de clásico en la ciencia política, mi ciencia, se llama El concepto de lo político. En el concepto de lo político lo que plantea Carl Schmitt es que la política debía plantearse en la contradicción amigo-enemigo. Nosotros somos nosotros en tanto y en cuanto hay un ellos, y el ellos es el enemigo. Por lo tanto, nuestra supervivencia se basa en vencer y en extirpar al ellos. La contracara del pensamiento schmittiano, que fue la fuente inspiradora del hitlerismo, del nazismo, porque su obra era para difamar y para demoler el basamento filosófico de la República de Weimar. Weimar se escribe que es una ciudad de Turingia, donde se escribió la Constitución liberal tras la caída del Imperio alemán derrotado en la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania fue una república democrática y liberal con la Constitución de Weimar, hasta que vino Hitler y la demolió usando el argumento filosófico de Schmitt. La contracara del nosotros y ellos, de la dicotomía amigo-enemigo, fue Martin Buber, otro filósofo alemán, más específicamente austríaco, en todo caso germano, pero austríaco,
que escribió entre sus muchos libros uno que se llama el Ich und Du, o Ich und Du, el yo y tú, en el cual el yo y el tú son complementarios, no son antagónicos. Yo soy yo porque hay un tú, por lo tanto yo necesito al tú, necesito al diferente. La democracia liberal se nutre del Ich und Du de Martin Buber y debe defenderse del amigo enemigo de Carl Schmitt. Cuando las sociedades atraviesan instancias como la que está atravesando este momento raro y oscuro de la historia, en el que se producen brechas, Carl Schmitt empieza a ganarle la pulseada a Martin Buber, empieza a sacarlo del escenario y empieza a reinar. Por eso las sociedades se parten y en esas grietas se incuban monstruos demagógicos que vienen a plantearnos un enemigo al que hay que abatir, como Hitler planteó como enemigo al judaísmo, una cosa delirante, y los aniquiló. Entonces viene Donald Trump y plantea que el enemigo es México. Dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede plantear algo tan absurdo, hasta diría tan imbécil, y lograr votos con eso? Plantea que el enemigo son los productos que vienen de China, plantea levantar muros, el muro como una metáfora del aislamiento, del defendámonos del resto del mundo, un muro para que no entren ni las personas ni los productos del resto del mundo. ¿Cómo podía ganar algo tan delirante? Lo que yo describo como una utopía regresiva. Los votos de Trump provienen de la clase media baja, ¿no? De la clase fundamentalmente obrera, porque él les hizo creer que Estados Unidos puede volver a los tiempos de las grandes industrias manufactureras que daban puestos de trabajo a los obreros y a los oficinistas de la clase media en cantidades siderales. No se puede volver a eso. Entonces prepotea a la Ford, la agarra del cogote y la hace desinvertir en México para que invierta en Michigan. Pero en México iba a invertir 1.600 millones de dólares porque iba a crear una industria con mucha mano de obra, menos calificada, y lo que invirtió en Michigan son 400 millones de dólares porque va a ser de alta tecnología. No existe lo que propone Trump. Es una mentira, es un engaño, como era un engaño proponer o plantear que los alemanes habían perdido la Primera Guerra Mundial porque se habían impurificado por tener adentro de la comunidad impurezas como los judíos o los gitanos. Algo delirante, algo absurdo. Pero el absurdo gana en ciertas circunstancias. ¿Y cuál es esta circunstancia? Así como el nacimiento del capitalismo creó el momento de mayor creación de riqueza, pero también un momento de muy fuerte opresión, entonces engendró monstruos totalitarios que salieron de movimientos revolucionarios. En esta etapa de la globalización, en la que vemos que la globalización se detiene y hasta por momentos parece retroceder, por eso yo hablo de la desglobalización, aunque creo que el proceso globalizante es el inexorable, ¿no? Pero esta es una detente. Y en este momento, el rasgo fundamental, lo que explica todos estos engendros que aparecen por todos lados, el kirchnerismo, el chavismo, Trump, Le Pen en Francia, el Brexit en Gran Bretaña, es que en este momento las economías nunca habían generado tanta riqueza, mucho más incluso que en la revolución industrial. Pero todos los modelos económicos y políticos no logran distribuirla. Se genera más riqueza que en toda la historia de la humanidad, pero esa riqueza se concentra en poca mano y no hay forma de distribuirla. Las explicaciones son muchas, no hay una sola. Entre ellas es que el avance de la tecnología, que es el motor del tren de la globalización, va destruyendo el empleo. Estamos avanzando hacia una sociedad sin empleo. Por primera vez en la historia,
la inversión no es directamente proporcional a la creación de empleo. Hasta esta etapa, si había más inversión, había más empleo. Si viene alguien e invierte, bueno, hay puestos de trabajo. Hoy, hasta puede ser al revés. La mayor inversión puede ser inversamente proporcional a la creación de empleo, porque la inversión es en robótica, es en tecnología de avanzada, que ya produce por sí sola. Dentro de poco ya no va a hacer falta el taxista, porque están inventando el auto robótico que nos va a llevar sin que tenga que haber alguien manejándolo. Y así va a ser con todo. Y así va a ser con todo. Entonces, en esta disyuntiva, en este momento, el hombre crea riquezas como nunca, pero las distribuye peor que nunca. Y ninguna sociedad lo está pudiendo resolver. No es un problema del capitalismo. Pero en China, que tienen el mismo problema, no es tan dramático como acá, porque en China no hay elecciones. Gobiernan los que gobiernan, es una dictadura burocrática, ¿no? Y domina esa burocracia y punto. Pero en las sociedades como las nuestras, donde tenemos que votar, es ahí donde el discurso demagógico es el que tiene la carta ganadora. Yo explico en Abadón que Trump en realidad tenía otro proyecto, ¿no? Él creía que iba a perder, además fue a hacer una elección para perder, ¿no? Él lo que quería era hablar con lo que piensa el americano medio para abajo, el Homero Simpson, ¿no? Que suele ser un pensamiento impresentable, como el de ese entrañable personaje. Entonces decía todas las bestialidades que en cualquier otro momento de la historia hubiera dejado afuera a cualquier candidato. Decía que los mexicanos son violadores y delincuentes y que había que echarlo todo y levantar una pared para que no vengan más. Decía que, bueno, en el ámbito sexual decía también brutalidades lascivas, cosas que en cualquier otra instancia hubieran sido la derrota segura de un candidato. Acá era la carta ganadora, pero él no lo sabía. Él quería crear Trump TV, ¿no? Una cadena de televisión que reemplazara a la Fox, a la CNN, que iba a ser la voz de los americanos que no tienen voz, ¿no? La voz de los silenciados por Fox, por CNN, por SBC, ¿no? Aquellos que las grandes cadenas nunca los reflejan, su cadena, Trump TV, lo iba a reflejar. Por eso él iba a hablar como un Homero Simpson. Esperaba perder la elección primaria, ¿no? Pero habría tenido una gran campaña publicitaria gratis, entonces iba a decir después, yo perdí porque los monopolios de comunicación, y este discurso a los que venimos de Argentina nos resulta muy familiar, los monopolios de la comunicación silencian lo que piensan las mayorías, pero yo digo lo que piensa el americano, ¿no? Así que por eso voy a crear Trump TV, que va a ser la voz de los que no tienen voz. Ahora el tipo se encontró con la sorpresa de que ganó. Él tenía un mapa para llegar a la creación de Trump TV y resultó que ese mapa lo llevaba a la avenida Pensilvania en 1600, donde está la Casa Blanca. Cuando llega, entonces, gana las primarias, él no era el más extremista. El extremismo de los republicanos es una deriva que trae ya mucho tiempo, ¿eh? Al Tea Party no lo inventó Donald Trump, y el Tea Party es el exponente de un extremismo brutal, espantoso. Pero en esa deriva extremista, él queda accidentalmente en la elección principal. Entonces él ahí se da cuenta que decir bestialidades, normalmente en las primarias, tanto los precandidatos de demócrata como los republicanos van con el discurso bien ideológico, bien del partido, porque es el discurso para la base. Cuando pasan a la elección general, los que ganaron las primarias moderan el discurso, porque tienen el gran centro, como lo llaman en los Estados Unidos. Entonces tienen que moderar. Ya no le hablan a sus militantes, sino tienen que conseguir el voto que está más allá del partido. Es una ley física que la radicalización del discurso en la campaña después se modera y cambia para la elección general. Así fue, esa ley física existió hasta Donald Trump. Cuando Donald Trump ganó las primarias, todos dijeron, bueno, ahora vamos a ver otro Trump. No, fue el mismo.
exactamente el mismo, siguió diciendo barbaridades, bestialidades, ¿no? ¿Por qué? Era lógico. Él a esa altura tenía que saber que con ese discurso podía tener dos consecuencias, y solo dos consecuencias. O ganaba la presidencia de los Estados Unidos, o perdía y ponía Trump TV y decía, perdí porque los grandes medios monopólicos silencian la voz de lo que piensa el americano y yo le voy a dar voz al americano sin voz. O sea, no tenía ninguna razón para cambiar el discurso. Lo que se enteró después, o lo que se enteró ya en esa recta final, cuando empezó a ver que el mapa que se había hecho para construir una cadena de televisión en realidad lo llevaba al 1600 de la avenida Pensilvania, es que él no era el más radicalizado en la primaria. El más radicalizado que era Marco Rubio, que un fundamentalista espantoso, Ted Cruz, otro fundamentalista espantoso. Trump era el más impresentable, no el más radicalizado. Y por ser el más impresentable, es que ganó. Si no lo hubiera sido, no hubiera ganado. Acá vamos a aclarar que, por cómo es el sistema norteamericano, en ciertas situaciones de paridad puede terminar como presidente el que salió segundo en el voto directo de los ciudadanos. Ocurrió 5 veces en la historia, 3 de ellas en el siglo XIX, 2 en el siglo XX. Bush hijo, cuando le ganó a Al Gore, a pesar de que Al Gore tenía 500.000 votos directos más, y ahora Trump. Pero Trump tuvo 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. 3 millones. No obstante, tuvo lo suficiente como para que el colegio electoral lo hubiera consagrado a él y no a quien había sido la que obtuvo la mayor cantidad de votos directos. Si estamos en este mundo que parece ficcional, si irrumpen estos personajes, llámese Jean-Marie Le Pen o ahora su hija Marianne Le Pen, o Geert Wilders en Holanda, o la llamada alternativa para Alemania, que es neonazi, o que en Austria hubiese cogobernado un partido neonazi como el de Jörg Haider, cogobernó un partido neonazi en Austria y ahora estuvo así de ganar la presidencia de Austria, así. Y no la ganó porque se la arrebató un outsider. Los dos partidos tradicionales se desmoronaron. Abaddone explica cómo toda la matemática electoral se alteró. Hasta en España, la irrupción de Podemos marca el primer proceso electoral de la historia de Europa en la cual no ganó nadie. Pónganse a estudiar el proceso electoral de España. No ganó nadie. Quedó Rajoy, porque en todo caso perdió menos que lo otro. Fue el menos derrotado, pero no lo ganó. Y esto es un hecho que muestra, uno de los tantos hechos que muestra que estamos en una coyuntura de la historia muy particular. Ese desajuste entre la creación de riqueza pero la no corrección de la desigualdad, el empeoramiento de la desigualdad agrieta las sociedades, engendra monstruos demagógicos y nos pone en el mundo en el que estamos viviendo, en un mundo en el cual yo tengo necesidad de titular un libro, y con esto termino, Jimena, me comprometo, escribir un libro en cuyo título rindo un homenaje a Ernesto Sábato. Abaddone el Exterminador se llamó la tercera novela de Sábato y, como lo explico en el libro, el más apocalíptico de sus libros. Y yo admiro a Sábato no solo como un genial escritor, con un hombre con una vida muy particular que se inició en las ciencias, sino por ser un hombre que con una mirada muy pesimista sobre la condición humana, muy pesimista, él ve el hominis lupus, no ve el hombre que nació libre y que después se llenó de cadenas. Con ese pesimismo sobre la condición humana, fue un gran humanista. Y su vida tuvo siempre un inmenso compromiso humano. Por eso lo valoro tanto. Y le dedico a Abaddone, a Ernesto Sábato,
y a ese queridísimo filósofo que yo creo que tendría que ser el filósofo más popular de estos tiempos. Lamentablemente son tiempos que promueven el pensamiento fácil, que promueven los que hablan de banalidades. Y este es un tiempo en el que necesitamos a pensadores de la libertad y de la equidad, como mi querido John Rawls. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias a Raúl por acompañarme y a la gente del Planeta por ese estupendo equipo. Muchas gracias, Uruguay.